Bienvenidos al Cineforo en el marco del tercer Festival Internacional de Derechos Humanos, Miradas Diversas. Le daré la palabra a Domitila para dar la bienvenida por Mujer y Ciudadanía. Buenas tardes, bienvenidos todos. En nombre de Mujer y Ciudadanía y de la presidenta, la arquitecta Aixa Armas, damos la más cordial bienvenida a este importante evento que, como lo afirmó nuestra presidenta Aixa hace unos segundos, generó bastante curiosidad y bastante atractivo por parte de las personas, pero seguramente por los problemas que nos faltan en cuanto a la conexión, pues no se irán incorporando en el transcurso del Cineforo. Mujer y Ciudadanía se complace en desarrollar eventos de esta naturaleza. Somos una organización que ha formado más de 1.800 mujeres en nuestros talleres de tecnología online y asimismo hemos capacitado a más de 100 líderes comunitarios. Nosotros trabajamos en pro del feminismo positivo para que la mujer, junto con el hombre, construyan el bienestar y exista una verdadera igualdad de género en la sociedad. De manera que estos cineforos de los viernes para nosotros representan un espacio para la construcción del aprendizaje y para la socialización de aspectos tan importantes como el que será tratado acá este viernes. De manera que queda abierto el evento y damos las gracias a los ponentes, a las personas, a los foristas que van a participar en el análisis de este interesante documental. Gracias, Domitila, por esas palabras. Bueno, la película que vamos a analizar el día de hoy se llama Sacar a la luz la memoria de las rapadas. Dirección y guión de María Dolores Martín Consuegra, Martín Fontella. Producción, María Dolores Martín, con A2 Audiovisuales, fotografía y sonido, Pablo García, Miguel Martín del Campo, y el montaje es por Arte al Cuadrado. La sinopsis de la película es un documental que refleja la narración de mujeres que fueron rapadas durante el franquismo y constituye un proceso sanador en sí mismo. A través de los testimonios de mujeres represaliadas, de los hijos e hijas que vivieron los hechos muy de cerca, de los familiares a los que les ha llegado a la memoria de estas mujeres y de personas investigadores quienes contextualizan lo sucedido. Se hace visible el sufrimiento que han pasado de generación entre generación, marcando sus vidas. Con ustedes le voy a dejar a el doctor abogado Henry Enrique Machado, abogado de la Universidad de Carabobo, especialista público, profesor de posgrado de Derecho Constitucional, diplomas de estudios avanzados en Derecho Público en la Universidad de San Pablo de Madrid, máster en Políticas Públicas, Gobierno y Liderazgo en el Instituto Atlántico de Gobierno de Madrid, España, y miembro del Bloque Constitucional en Venezuela. Bienvenido. Un segundito, pero Aixa está pidiendo la palabra. Vamos a aprovechar que tiene señal a ver qué tiene que decirnos Aixa. ¿Te parece, María Luisa? Sí, claro, por supuesto. Es que lo que quería decir es que la dirección de la película y el guión son de Ara al Cuadrado y de María Dolores. O sea, Mónica, Gema y María Dolores son las tres directoras de la película, directoras y guionistas de la película. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor y además me siento supremamente agradecido por esta invitación que me hace Mujer y Ciudadanía, sobre todo con una película que es una poesía, que es un canto a la dignidad del ser humano, que es una película hecha desde la mujer, construida desde la mujer, y en este sentido es bien interesante lo que nos propone la película, lo que nos proponen las directoras de la película, y por eso para mí es un honor compartir esta tarde con María Dolores, con Gema, y bueno, y Mónica, aunque no está presente, pero sin embargo mi saludo a ustedes y mis felicitaciones por
la forma tan maravillosa en que han presentado esta historia tan dolorosa, pero además esa experiencia sanadora de la construcción de ese árbol a través del cabello de las sucesoras, que demuestra el poder sanador del ser humano en tanto y cuanto encuentra su propia dignidad y en tanto y cuanto utiliza la memoria histórica de sus descendientes y de sus conciudadanos para de una u otra forma sanar, curar esas heridas y poder reclamar el que sucesos como estos no sucedan nunca más. Y aquí quiero reivindicar un tema importante que tiene que ver no solo con el posicionamiento político de la mujer, que es esencial, que es necesario, además es natural. La mujer siempre ha tenido un posicionamiento político, la mujer siempre ha sido heroína desde el momento en que ha luchado por la defensa de su condición, y no solamente de su condición desde el punto de vista femenino, sino además desde el punto de vista de sus luchas por generar crecimiento, por formarse, por tener familia, por decidir ella si tiene familia o no. Es decir, ese derecho que nos pareciera hoy día tan normal y tan cotidiano, pero que en realidad ha sido una lucha constante durante todos estos siglos, y que aún en el mundo no existe una igualdad, y que incluso en nuestros países, en que incluso también España, hoy día sufre una gran discriminación en cuanto a la violencia que hay en familiar contra la mujer, sin decir el resto del mundo. Esta película hace un hincapié en la discriminación que aparentemente pudiera ser por una posición política, pero que en realidad se ensaña contra la condición de mujer, pretendiendo someter la integridad personal de la mujer a través de el hundimiento de su autoestima para destruir su dignidad. Por eso rescato la belleza en que a través de la narración del dolor, quienes nos adentran en esta historia poco conocida y rescatan esa historia que nos parece absolutamente necesaria del conocimiento de todos los hispanoamericanos, nos está dando también un llamado a cómo curar esas heridas a través de la presentación de los argumentos que hacen los familiares, los descendientes de estas madres, estas mujeres que fueron rapadas en su momento, bien porque sean sus nietas, sus hijas o sus sobrinas. Creo que es una historia femenina universal, pero que además rescata un poco los planteamientos que hace una autora franco-alemana, Geraldine Schwartz, cuando en una novela llamada Los Amnésicos plantea el problema de nuestras generaciones, que tendemos a olvidar y tendemos a dejar a un lado las situaciones que generan dolor. Precisamente, en vez de superarlas, lo que hacemos es tratar de dejarlas a un lado, y eso es terrible porque no terminamos de sanar y no terminamos de propiciar un efecto de reencuentro y de memoria histórica tan necesaria. Y cuando señalo la memoria histórica me refiero a una memoria histórica que va dirigida precisamente a que la mujer tenga un derecho a no sufrir discriminación, que ya lo señala la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, cuando en 1948 se aprueba el derecho a la no discriminación, que no debe quedarse como una declaración meramente de palabras, sino que debe ir hacia lo que consiste el respirar el día a día de nosotros como ciudadanos. Y por eso rescato el planteamiento que nos hacen en el documental. En el documental siempre vuelven precisamente a la dignidad de la mujer, a la dignidad con que muchas de ellas, a pesar de haber sido rapadas, a pesar de que le dieron el aceite de ricino y todas las consecuencias del aceite de ricino que se generaran, ellas estaban allí señalando que no tenían nada de qué avergonzarse y generando el orgullo precisamente a quienes reciben esa herencia, sobre todo de estas mujeres tan maravillosas que nos regalan esta historia, y que es precioso la forma como dibujan ese árbol, cómo construyen ese árbol a través de los cabellos, y cómo luego presentan ese mensaje a través del cabello, que es parte, que es algo muy femenino, pero que además es algo que de profundas heridas construye también la dignidad. Por eso me parece que es más que un documental, es una poesía visual que desde el dolor ustedes nos han transmitido para generar conciencia, para generar una conciencia que tiene que ver con la dignidad, que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con ese derecho a no sufrir discriminación ni violencia por el solo hecho de ser mujeres. La mujer tiene no solamente derecho a no ser maltratada ni asesinada por su pareja o expareja, sino a no vivir con miedo. Y creo que eso es un punto que debemos rescatar, el hecho de que no haya miedo en la condición femenina. Y esto que pareciera muy
rebuscado en algunas de nuestras sociedades occidentales, resulta que termina siendo una condición muy específica en otras. Y no puedo dejar al lado casos actuales, como por ejemplo, en el caso venezolano, el caso de la doctora María Lourdes Afiuni, que fue encarcelada el 17 de diciembre del 2009 hasta el 14 de junio del 2013, en un caso que tomó una gran repercusión internacional. Pero es que estando encarcelada, el Estado venezolano, de acuerdo a las denuncias que están establecidas incluso ante organismos internacionales, fue violentada sexualmente, y tan violentada sexualmente que dañaron sus órganos sexuales, al punto que hubo que reconstruir todo su órgano sexual e incluso la vejiga, dada la violencia que tuvo en la cárcel siendo violentada sexualmente. Esto incluso a través de, fue necrosado el 25% de uno de sus senos por los golpes que recibió a través de botas militares en sus senos. Luego de que la doctora Fiuni fue puesta en libertad condicional, en 2019 fue nuevamente condenada a 5 años de prisión de manera arbitraria a través de un cargo inexistente en la legislación venezolana, denominado corrupción espiritual. Si un Estado llega a este punto de condenar a una persona por el hecho de haber cumplido su deber, como fue el caso de la jueza Fiuni, al haber tomado una decisión como consecuencia del cumplimiento de unos requisitos formales, es evidente que algo está fallando en nuestras sociedades, y ese algo tiene que ver precisamente con el respeto a la dignidad, ya no solamente de la mujer, del ser humano. Y por eso rescato nuevamente y alabo el documental, porque el documental trasciende lo femenino para rescatar lo humano, porque la historia se construye desde precisamente la humanidad, y lo que regala al final el documental es solidaridad, cómo la solidaridad entre nosotros como seres humanos puede construir la posibilidad de una sociedad que empiece a sanar esos dolores que vamos arrastrando a través de, por supuesto, la memoria histórica. Pareciera que a veces hablar de derechos humanos es hablar de letra muerta, eso que Lowenstein en su momento pudo haber denominado constituciones de papel. Por eso quiero recalcar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, donde todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Pero también quiero recordar que en 1979 se aprobó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer, que es un instrumento clave de las Naciones Unidas en la protección de los derechos humanos. Que a pesar de ello, incluso en el 2000 se aprobaron por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 8 resoluciones sobre el impacto desproporcionado de los conflictos en las mujeres y en las niñas, y que promueven la participación de las mujeres en el mantenimiento de la paz. En 2010, la ONU creó ONU Mujeres, que es un organismo de Naciones Unidas centrado en impulsar la igualdad de género en el mundo. Y en 2011 se aprobó el Convenio de Estambul. Y en el objetivo es abordar todas las formas de violencia contra las mujeres en Europa. En 2015 se aprueba la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluyó la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en 2018 el Foro Económico Mundial hizo un llamamiento para que ese año fuera el año en que las mujeres prosperen, dando luz a otro ámbito, que es el del laboral y el económico, en el que también son discriminadas las mujeres. En 2018, la Comisión Europea puso en marcha la plataforma European Network for Women in Digital, para reducir la brecha de género digital en la Unión Europea. Y en 2018 el Consejo de Europa publicó la segunda estrategia de igualdad de género, que busca la igualdad de hombres y mujeres en todos los niveles. Lo que quiero decir es que con esto es que no se queda esto en un manejo de normas, de instrumentos jurídicos, sino que tiene que ir mucho más allá, que tiene que ir precisamente a la generación de espacios ciudadanos, de espacios no gubernamentales que puedan dar fuerza a lo que significa el desarrollo de un espacio en que la mujer no solamente tenga voz, sino que pueda reclamar todas las persecuciones, todo el espacio de que pretende someterla desde su condición, tratando de implicar o generar violencia hacia su dignidad, por su posicionamiento político, por su posicionamiento sexual, por su posicionamiento de decidir sobre su vida. Y es allí donde debemos tomar en cuenta que este documental hace una reflexión tremendamente importante por las consecuencias que tiene en las generaciones siguientes, y lo vemos como nos presentan las directoras la narración de sobrinas, de nietas, de hijas,
que plantean un dolor profundo, un dolor familiar, un dolor que se arrastra sobre la base de el aplicar desde quien debería estar al servicio de los ciudadanos medidas coercitivas por el solo hecho de pensar de una manera u otra. Eso que llamaban las rojas se repite en otros países, pero con otros colores y otras condiciones. Y aquí quiero reivindicar, o más que reivindicar, quiero denunciar todo tipo de totalitarismo, el totalitarismo rojo, el totalitarismo azul, el totalitarismo de izquierda o el totalitarismo de derecha, que ofende la dignidad de la mujer y ofende, por ejemplo, a mujeres como Janine Áñez en Bolivia, perseguida, presa, sin ningún tipo de garantías jurídicas en esto que pudiéramos llamar un mundo en el siglo XXI, que en muchos casos lo que hace es retroceder, o el caso de las persecuciones de las mujeres en los países del este o en los países del Medio Oriente, en el que no hay condiciones para garantizar la dignidad de la mujer en la defensa de sus luchas, en la defensa de la igualdad, o lo que vemos en el retroceso, por ejemplo, en Afganistán, donde las niñas incluso ya no reciben educación. Es decir, hay un proceso en el cual pareciera que cada día estamos atados a la tecnología o estamos avanzando en condiciones que nos puedan generar una propuesta de crecimiento, incluso tecnológico, pero que a su vez nos hacen retroceder desde lo que significa el crecimiento político y lo que significa el crecimiento humano. Por eso yo quiero agradecerle a María Dolores, a Gema, a Mónica, este maravilloso documental que nos llama a la reflexión, que nos regala, como bien les decía hace un rato, poesía, pero que sobre todo nos regala la esperanza en que desde el arte podemos reivindicar esa lucha de mujeres tan maravillosas que fueron víctimas durante toda la Guerra Civil Española, pero que también ha generado todo un proceso espejo en este lado del Atlántico que nos une a ustedes, que nos une bajo nuestra misma condición cultural y que nos hace entender el dolor, que nos hace entender la lucha intergeneracional, en tanto y cuanto también de este lado del Atlántico hay descendientes de esas mujeres, hay familiares, hay historia que nos une y que nos hace reclamar la dignidad de la mujer, la dignidad del ser humano, y agradecerles a ustedes la belleza de la poesía que a través del arte nos han regalado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que hermosas palabras y bueno, el ejemplo con nuestra colega, de verdad que también nos mueve un poquito. Bueno, a continuación tenemos a María Dolores Martín Consuegra, Martín Foncheta, licenciada en Psicología, licenciada en Antropología, doctora en Antropología, Universidad Complutense de Madrid, directora y guionista del documental Sacar a la luz la memoria de las rapadas. Tiene el micrófono. Buenas tardes, Venezuela. Buenas tardes a todas y a todos. Codirectora del documental junto con Gema y Mónica. Muchas gracias por darnos esta oportunidad, pero también quiero agradecerles a todos el poder darles la oportunidad de expresarse a aquellas que ya no están, ¿no? Entonces, para mí adquiere una responsabilidad excepcional, porque pocas veces una habla en nombre de otra persona que ya no puede expresarse. Si me permitís, no me he preparado nada porque quería hacerlo realmente desde el corazón, no continuar un poco la trayectoria del documental con estas palabras. Entonces, quería comentaros, bueno, yo personalmente no conocía nada de esta historia, no sabía nada. La historia me asalta una tarde que estoy preguntando a unas de mis convecinas. Yo soy de un pueblo que se llama Herencia, un pueblo de Castilla-La Mancha, y estoy iniciando una pequeña investigación sobre la memoria del hambre, porque había escuchado mucho hablar en mi pueblo sobre esta cuestión, ¿no? Había consultado tasas de natalidad y de mortalidad y realmente la tasa de mortalidad por hambre era muy elevada porque así constaba en los registros de los fallecimientos, muerte por inanición, muerte por avitaminosis, muerte por debilitamiento,
y por eso pensé que podía ser interesante. Bueno, pues la primera persona a la que entrevisté, una señora que ya no está, ya ha muerto, empezó a decirme, no ya en la guerra, sino es que ya había terminado la guerra. En prácticamente todos los casos que hemos visto en esta comunidad, la guerra ya había finalizado, no había contienda. Era inmediatamente después de la guerra. Empezó con una expresión que era, te tenías que levantar el mandil. Te tenías que levantar el mandil. Si te pillaban cambiando para comer en los caminos que ellas llaman de la rebusca, te tenías que levantar el mandil. Ellas no conocían entonces ni la palabra ni el significado del concepto de violación, porque cuando se produce una violación se produce un delito, y cuando hay un delito hay una víctima, y cuando hay una víctima hay un victimario, entendiendo por victimario aquel que produce víctimas. Y en este caso ni se entendía que había una víctima ni tampoco había un victimario. Bueno, aquello ya en mi caso me surgió el planteamiento de que si yo guardaba silencio me hacía cómplice de esta página deliberadamente arrancada la historia de España, ¿no? Entonces, de manera casual, una profesora, Carmen García Colmenares, una profesora de la Universidad de Valladolid, que ha estudiado y ha investigado sobre la represión de las maestras en la dictadura y en la guerra, después del golpe militar de Franco, y en la dictadura, la represión de las maestras y de los maestros, pues ella me puso en contacto, felizmente me puso en contacto con Gema y con Mónica. Y ahí se estableció una línea de trabajo en común y posteriormente, a lo largo de este camino, también una relación afectiva que yo celebro mucho. Entonces, quiero comentarles que empiezan a contarme que te tenías que levantar el mandil y te rapaban y te hacían lo que les daba la gana. Estaba buscando palabras textuales suyas y quiero contar algunas, porque ellas decían, he penado mucho, mucho, no te lo puedes imaginar lo que he penado. Dice, ellas, a ver, dice, mira, dice, he penado mucho, mucho, no hay palabras para que la gente lo pueda entender, así que ¿qué voy a decirte? Dice, en fin, entonces la cuestión consistía en que le rapaban el cabello, les daban de beber aceite de ricino, les ponían una especie de camisón para que acentuaba más esta humillación, les dejaban a veces un kiki, un pequeño mechoncito rojo, y les ponían un cartel que ponía peladas por putas. Empezaba de esta manera una procesión por el pueblo, a veces detrás de la banda de música. Allí las veían sus convecinos, pero también las veían sus hijos, sus hijas, sus padres y sus madres. Las veían también sus familiares, ¿no? Esto no se repetía una vez sola, se repetía todas las veces que fueran requeridas para ello, porque ellas no tenían defensa posible. Entonces, a esto se unía una cuestión relacionada con la honra y con el honor, que, la honra está depositada todavía, parece ser, en la sexualidad de la mujer, y entonces con independencia de que ésta fuera o no fuera consentida. Y se transmitía de generación en generación como un código genético de buena o mala reputación, ¿no? Entonces, estas mujeres estuvieron silenciadas tanto por los fascistas como por los republicanos. Si bien es verdad que, fijaos si durante la dictadura ellas guardaron silencio para proteger a sus descendientes, sobre todo a sus hijas. Pero es que también en la democracia siguen estando silenciadas estas mujeres. Para nosotras no ha sido fácil, y tengo que decirlo. A nosotros se nos ha puesto
Es verdad que ha habido colaboraciones muy valiosas por parte de ayuntamientos de uno y otro signo, pero también es justo decir que ha habido dificultades muy importantes. Dificultades muy importantes. Dificultades e incluso, bueno, pues sugerencias de no entrar en este campo. Hemos seguido y vamos a seguir, ¿no? Quiero comentar que no sé qué tiempo llevo, por favor, cortarme cuando digáis, igual acabo antes de que acabe mi tiempo. Solo quiero decir que, como en otro tipo de conflictos, el campo de las mujeres, el cuerpo de las mujeres fue un campo de batalla. Un campo de batalla en el que los vencedores podían expresar su violencia a través del cuerpo de las mujeres de los vencidos. Entonces, esto ha ocurrido, ¿no?, en casi todos los conflictos. De hecho, esto ocurrió también en el nazismo, ocurrió, y tal vez nadie dijo nada porque los dos contendientes lo llevaron a cabo. Lo llevaron a cabo los nazis con las eslavas, pero lo llevaron a cabo también los rusos con las alemanas. Había barrios de Berlín donde se suicidaron un 20% de mujeres. Y sin embargo, en los tribunales penales internacionales que se establecieron para juzgar estos crímenes, tanto el de Nuremberg como en el de Tokio, no se tematizaron. En algún caso, sobre todo en el de Tokio, se habla de falta de respeto al honor de las familias. Hubo que esperar cuando se crea el Tribunal Penal Internacional para los crímenes en la antigua Yugoslavia, cuando ya las Naciones Unidas empiezan a entender que esto es una cuestión que debe ser tematizada y sobre todo legislada. No. Creo que fue el primer condenado, el llamado caso Ayescu, no lo sé, pero creo que sí, que fue con el Tribunal Penal Internacional en Ruanda. Pero eso fue en el año 92. Volviendo a mi país, a España, quiero decirles que las mujeres, una mujer que se ve sometida a este tipo de violencias no queda indemne. Cuando permanece en una situación, permanece como en un duelo congelado. No puede hacer una elaboración de su trauma. Por lo tanto, en esa situación cría a sus hijas y a sus hijos. Se produce de alguna manera una transmisión transgeneracional de ese dolor, de la que hemos vivido y bebido las generaciones siguientes. Porque no puede ser de otro modo. Si entendemos una víctima en otro contexto, ¿por qué no se entiende en esta? Porque dicen en España que esto es abrir heridas. Nosotras entendemos que esto es cerrarlas. La víctima merece ser considerada como víctima y eso le repara. Quiero comentarles, a día de hoy todavía en mi pueblo no puedo hablar libremente de este tipo de cuestiones. Todavía hay recelos. Todavía siguen silenciadas. Todavía ellas no pueden hablar con libertad. Es así. Y quiero comentar también que a pesar de los esfuerzos que se está llevando a cabo para sacar a la luz los crímenes del franquismo, creo que las asociaciones de memoria histórica deben hacer un esfuerzo un poquito mayor por sacar a la luz por el tema de lo que pasaron las mujeres. ¿Cómo fueron víctimas? Se les atacaba por su condición política, pero sobre todo se les atacaba por su condición femenina. Pero ni siquiera por su condición política, por la condición política de sus familiares. Y esto no ocurrió en mi pueblo. En la mayor parte de los pueblos ocurrió en el territorio insular. Yo pensaba que en Tenerife no, pero sí, ocurrió también en Tenerife, ocurrió en Baleares y ocurrió en todo el Estado español. ¿Por qué ocurrió?
porque había una dirección que alentaba este tipo de prácticas. Porque no puede ser que el mismo relato que se produce en Andalucía, en Castilla-La Mancha, se produzca en Galicia. Hay una dirección que alenta que este tipo de crímenes y que los minimiza. Estamos hablando de violaciones y de humillaciones públicas, en muchas ocasiones después de haber fusilado al marido. Mujeres que siguieron estando represaliadas durante toda la dictadura. ¿Cómo estaban represaliadas? No podían hablar. Tenían enormes dificultades para encontrar un trabajo. Por lo tanto, para sobrevivir. Estaban mal vistas porque esa era la forma que tenían de protegerse sus propios vecinos, dándoles la espalda. Y hoy, tantos años después, merecen ser escuchadas, pero es muy difícil. Hay muchas dificultades para ello. Sin embargo, fue un tipo de crímenes que no fueron episódicos y no quedaron reducidos únicamente a un ámbito geográfico concreto de nuestro país. Y como os comentaba, estos crímenes nos afectan a todos. Claro que tienen que ver con todos, también con los vencedores, porque estos crímenes dislocan la dinámica de una sociedad. Entonces, creo que se ganaría más recuperando esa página que yo os comentaba inicialmente, que fue deliberadamente arrancada la historia. Y creo que también las mujeres ganaríamos más, porque desde mi punto de vista, esos silencios, no solo el dolor se ha transmitido transgeneracionalmente, también se han transmitido los silencios. A mí me sorprende, también se han banalizado los de la siguiente generación. A mí me sorprende cuando una persona, una chica, me comenta, una chica de mi edad, me comenta los abusos que le hacía un profesor de 5 años. Y nunca se lo dijo a nadie. Y yo recuerdo que había un cura del pueblo que me sentaba en sus piernas y notaba su respiración agitada y nunca se lo dije a nadie. Y cuando lo comento en un contexto en el pueblo con otras amigas me dicen, ¿a ti también? Y nunca se lo dijimos a nadie. Entonces, basta ya de guardar, no sé si me entendéis, yo no recuerdo nada más que eso, no recuerdo nada más, pero se está transmitiendo el dolor y se está transmitiendo también el silencio. Y también se está transmitiendo la banalidad del mal. Un concepto que no es mío, que es de Hannah Arendt, como todos sabéis, ¿no? Y en esa zona gris a la que se refería Primo Levi, de la realidad de Auschwitz y del Holocausto, de esa zona gris, vamos a participar todos los que miremos para otro lado, todos los que pensemos que esto no va con nosotros, porque esto va con todas y con todos. Y bueno, yo no sé más qué decir. Pienso que he resumido más o menos lo que quería deciros. Creo que es necesario que las víctimas sean consideradas como víctimas para ejercer un verdadero efecto reparador. Porque si no, se produce una revictimización hacia ellas. El silencio las revictimiza nuevamente. Deben ser respetadas, su dolor debe ser respetado. Y la sociedad debe entender que esto no puede volver a repetirse. Y nada más. Muchísimas gracias, María Dolores. Excelente, de verdad. Yo quiero presentar en este momento que tenemos a Gema y tiene una hermana gemela que se llama Mónica. Ellas son de apellido del Rey Jordán. Ambas son artistas plásticas, licenciadas en Bellas Artes.
Mónica, sí, es doctora en artes y son también de la empresa Arte al Cuadrado. Yo buscando de ustedes, de Gemma y Mónica, encontré esto que me gustó muchísimo y quisiera leerlo. Exploran las posibilidades que ofrece la práctica artística como medio para superar los traumas colectivos del pasado y construir una nueva memoria colectiva desde el presente que promueva el cambio social y personal. Profundizan en la memoria de las mujeres rapadas del franquismo a través de la acción en el espacio público. Bienvenida, Gemma, y los micrófonos son tuyos. Me encantó eso que encontré y por eso lo quiero compartir con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos encantadísimas de poder estar aquí, o sea, no solo de que hayáis seleccionado la película, sino que además hayamos hecho esta charla, este coloquio que puede llegar a más personas, ¿no? Y gracias, Henry, por también tus palabras, y nos alienta mucho a seguir con nuestra labor, ¿no? Nosotras venimos de las artes plásticas, pero bueno, empezamos con una anécdota de una amiga de una tía nuestra, en la que bueno, nos contaba que decía que la habían rapado y bueno, eso sale en la película, ¿no? Que lo contamos, y que las hacían barrer las calles de Sagunto, que es por donde nosotras vivimos. Y en eso pues que le dijeron ¡arriba España! Para que ellas lo repitieran, ¿no? Y bueno, y ella dijo ¡arriba España! Y estos tres pelos que me quedan para Azaña, ¿no? Que era el presidente, ¿no? de la República. Y bueno, nosotros a partir de eso dijimos, pero ¿cómo esto ha pasado aquí? Y nosotras no, o sea, ¿quién nos ha explicado esto, no? No se sabe. En los libros de texto de los institutos, ¿no? Ya, bueno, hablar de memoria histórica cuesta, como para hablar del tema de las mujeres es como mucho más complicado, es que no se sabe. Y claro, hay que tener en cuenta que, como se dice en el documental, es una memoria muy frágil, porque solo queda en el recuerdo de las víctimas. Entonces, por eso es la importancia de grabar estos testimonios. Y claro, incluso nosotras se lo comentamos un día a Lola, ay, es que hemos llegado tarde. Y decía, no hemos llegado tarde. Está en la memoria de sus hijas y de todas las generaciones posteriores. Como bien ha dicho ella, pues los silencios se siguen transmitiendo y los traumas se siguen transmitiendo. Y bueno, entonces, cuando coincidimos ya vimos su aportación de levántate el mandil, ¿no? Esa expresión que siempre, bueno, que usaban para evitar la palabra violación. Hablaba ya de las mujeres rapadas, entonces decidimos empezar a grabar testimonios, ¿no? El documental en sí no está pensado para que fuera un documental final, sino que lo que hicimos fue recoger todo lo que pudimos, ¿no? Eso, pues testimonios de lo que nos íbamos encontrando pues en los pueblos de Ciudad Real, ¿no? y alguno de Toledo también. Y bueno, pues es que incluso recuerdo de las primeras escenas, ¿no? Que hablamos con varios representantes de ayuntamientos y una concejala de un ayuntamiento estaba perpleja, es que nunca había escuchado que se hiciera este castigo. Y bueno, pues para nosotros es como muy importante haber recogido estos testimonios que se pueden perder muy fácilmente, ¿no? Y bueno, pues hay que recordar que nosotras estamos, en el documental recogemos memoria. No somos historiadoras,
no podemos recoger historia porque esto no viene de un archivo. O sea, estos castigos eran extraoficiales, no hay sentencias, no hay nada escrito. En algún caso muy puntual hemos encontrado algo escrito, pero no es algo que se pueda estudiar desde un archivo, es desde la memoria, desde el recuerdo. Por eso, bueno, pues es tan importante escuchar a estas personas y estas familias, ¿no?, que lo han pasado y que lo han vivido. Con ello también quiero enlazar nuestra tarea como artistas en la parte más visual, ¿no? Todo el mundo cuando nos pregunta por el documental o la prensa nos ha preguntado, todos quieren ver imágenes de mujeres rapadas, que les demos imágenes de mujeres rapadas. Y nosotras intencionadamente no hemos querido mostrarlas. Hay muy pocas fotografías. En principio parecía que solo habían 3, pero bueno, hay algunas cuantas más. Pero nosotras hemos evitado el poder de la imagen de forma consciente, porque muchas veces se queda ahí, ¿no? Como mujer rapada, esto pasó. Y luego pues a lo mejor ya la prensa se queda ahí y no profundiza. Y nosotras hemos hecho un documental de escucha. Por eso el hilo del diálogo es muy importante, porque nos centramos en escuchar a las víctimas, ¿no?, que es lo que no se ha hecho, que siempre han estado silenciadas. Y bueno, pues luego lo que comentaba Henry, ¿no?, de el pelo que recogemos, eso fue... hicimos inicialmente una exposición nosotras sobre mujeres rapadas. Hicimos una performance en las que nos rapábamos la cabeza una a la otra en homenaje a ellas en el centro del pueblo. Entonces hicimos lo que habían hecho ellas, pero desde el presente, ¿no? Y es muy importante que es una reconstrucción que no se queda en el pasado, ¿no?, en esa imagen de la mujer sufriendo, que evidentemente está, pero tenemos también ese poder de construir otra memoria, y eso se puede hacer. Lo que pasa es que pues en este país no se ha hecho nunca, ¿no? O sea, bueno, decirles, ¿no?, que este documental no ha sido seleccionado. Ahora se ha sido seleccionado en un Festival de Derechos Humanos de Barcelona, pero hemos presentado, pues, no sé, 30, 40 festivales en España y no ha sido seleccionado. Aún cuesta hablar del tema, es complicado, ¿no? Es complicado. Y bueno, es un poco lo que yo quería añadir a lo que ha dicho Laura, que lo ha explicado muy bien también. Y no sé, cualquier pregunta o cualquier cuestión, pues aquí estamos. Gracias, Emma, de verdad. Quiero darle la palabra para después abrir el debate un poco a Elisa López de Gran Cine para que nos dé su opinión sobre el documental. Elisa. Hola, buenas noches, encantadísima de estar aquí con ustedes, muy agradecida con Aixa Armas, con María Luisa Guerra, con el profesor Henry Enríquez y con nuestras invitadas especialísimas del día de hoy, María Dolores, y con Gema y Mónica de Arte al Cuadrado. De parte del Circuito Gran Cine, agradecemos a ustedes por haber postulado e inscrito su documental en el tercer Festival de Derechos Humanos Miradas Diversas. El doctor Henry al principio dio algunos ejemplos muy contundentes sobre lo que es la violación de derechos humanos y violencia de género en Venezuela contra la mujer. Y eso no escapa no solo sobre las mujeres, sino al género humano, como él lo dijo, ¿no? Por eso, después de 2 ediciones no competitivas, pero muy exitosas también,
decidimos hacer la tercera edición competitiva, buscando les cuento que en la primera estuvimos así como un poquito, no asustado sería la palabra, pero sí receloso, porque sabemos cuáles son las condiciones que hay en Venezuela con el tema. En el segundo estábamos como más tranquilos. De hecho, en el primero logramos, si me permiten este inciso del festival, pasar en la Plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes, para María Dolores y Mónica. La Plaza Alfredo Sadel es un lugar muy grande, una de las principales avenidas de Caracas. Una película que fue no directamente censurada por el Estado, porque no les dieron el registro de obra terminada para poderse exhibir en los cines, que se llamaba Infección, y nosotros nos arriesgamos, porque somos una ONG promotora y defensora de los derechos humanos, y nos arriesgamos y pasamos la película Infección venezolana de Flavio Pedota allí en esa plaza, y bueno, estábamos todos así como, bueno, vamos a ver qué va a pasar aquí, porque bueno, la película cuestiona las cosas que están pasando de una manera también muy poética. Como decía Henry, también el cine, el arte da la oportunidad, y creo que es el arma que tenemos en estos momentos en sociedades autoritarias, y disculpan a mi perrita porque estoy en mi casa, para exponer las cosas que están sucediendo. Yo formé parte del comité de selección de Miradas Diversas 3, y por supuesto que, bueno, seleccionamos a sacar a la luz Las Memorias de las Rapadas, porque tiene un contenido muy valioso. Y fíjense que el jurado después finalmente estaba complacido de que muchas de las películas que se escribieron tenían que ver, muchísimas, por no decir la mayoría, tenían que ver con el derecho, con la violencia de género hacia la mujer. Eso indica que verdaderamente el arte y la cultura siguen siendo un arma poderosa para exponer, y creo que es el arma que hasta los momentos no nos pueden cercenar, es la creatividad, la producción, como hizo Arte al Cuadrado, los directores, quien investiga para dejar documentado todas estas cosas. Yo espero que algún día se documente también lo que pasó con la doctora Fiuni. Por ejemplo, hay un caso más lejano como es el de Linda Loaiza. La violencia de género se traslada no solo a la mujer, sino también a la familia, como decía María Dolores, porque la mujer que sufre violencia de género no expresa sentimientos verdaderos, no porque no quiera, sino porque su experiencia no se lo permite hacia sus hijos, hacia el resto de su familia. Sin embargo, a mí lo que me llama la atención es que frente a la Declaración de los Derechos Humanos del año 48, y que ha crecido muchísimo en el mundo entero, las organizaciones que defienden el derecho de la mujer siguen ocurriendo. O sea, sigue pasando, y pareciera que hay un punto, y bueno, y para eso Aixa es muy experta, y María Luisa también, que uno dice, pero bueno, ¿cuándo va a parar esto? ¿Cierto? Se agradece que películas como la de María Dolores se hagan, porque la memoria histórica nos enseña, como lo dije en la apertura, en la inauguración del festival hablé de la película, nos enseña la historia. Por eso, de verdad, agradecemos este tipo de trabajos, lo agradecemos enormemente. María Dolores, ojalá y el próximo año puedas venir, como lo dijiste, ojalá podamos nosotros poder tener más recursos para poder ver de cerca a personas como ustedes que han hecho este tipo de trabajo. Tu película nos encantó, la seleccionamos, es muy honesta, es emocional, pero no emocional visceral, sino nos expresa esa emoción en el sentido de lo que vivieron esas mujeres en el pasado y cómo ustedes la pudieron retratar en el momento de una manera tan digna, porque realmente,
aunque son víctimas, ustedes le dieron la dignidad que tienen hoy en día como mujeres y como seres humanos. Entonces, no me queda más que decirles que, bueno, que les agradezco muchísimo su participación. Ojalá puedan seguirse haciendo trabajos como esto en España, en el mundo entero. Me refería antes a que había muchos trabajos inscritos sobre violencia de género, pero lo que quería decirles en ese sentido es que no están solas en esto. Hay muchas mujeres cineastas. Recuerdo uno que se llama Moy, que es de una paisana de ustedes española, sobre una mujer que huyó de Marruecos hace 25 años, ni siquiera se atreve a contar su historia, dando la cara, y lo hizo a través de un celular. Hay una película, un cortometrajito de Egipto fabuloso de 6 minutos, que habla del matrimonio obligado a las niñas. Una niña que está jugando en la sala de su casa con sus muñecas, y en el cuarto la mamá le está haciendo el vestido de novia, y de pronto se ve vestida de novia a los 8 años. O sea, son cosas que están pasando en el mundo y que hay que evidenciarlas, y que gracias a ustedes, a ese trabajo, las podemos saber, las podemos conocer. Y bueno, la película a mí me encantó, es maravillosa, un arduo trabajo, y de verdad, les repito, agradecida de parte del Gran Cine por haber tomado en cuenta el festival y haber postulado la película, que, bueno, quedó seleccionada, quedó en la selección oficial. Gracias, Elisa, por esas hermosas palabras que les has dado a nuestras invitadas. Y bueno, yo voy a aprovechar mi momento antes de abrir los micrófonos para el resto de los participantes. Quería felicitarlas a las tres, a pesar de que Gemma nunca no esté, pero de verdad a mí esa película, bueno, me marcó mucho el momento en que la vi, porque como lo que estamos hablando acá, esa memoria histórica no se conoce, y yo realmente tengo que decir que no la conocía. Y de verdad eso me impactó muchísimo, porque tengo muchas personas conocidas en España, familia, y no se habla de eso. O sea, de hecho anoche, cuando la termino de ver, le cuento a mi esposo, y mi esposo se quedó así, ¿sabes? Se queda como pensando. Le dije, mira, tienes que verla, le echo el cuento, y me dice, mira, no sabía, o sea, y de verdad, yo no tenía conocimiento de eso, y creo que sí es muy importante, no solo que se trabaje la memoria histórica de España, sino de Venezuela, como lo estábamos hablando. Tenemos el caso de Linda Loaiza, tenemos el caso, como lo dijo Lisa, como lo dijo Henry, que hay que documentarlos, porque hay cosas que las generaciones que vienen no las saben, así como nosotros no sabíamos, y quizás ustedes que están allá, que porque a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, las alcaldesas, todos estos funcionarios hablando, me llamó muchísimo la atención, ¿no? ¿Sabes? Y eso lo sentí como que, es como que no queremos que se sepa, o sea, como que lo tienes oculto. Y yo me imagino que ustedes, cuando hicieron ese trabajo investigativo con todas estas personas que entrevistaron, era como que ellas vieron todo eso, pero lo tienen oculto, y que eso les ayudó en todo este proceso que nosotros trabajamos, para que ellas se vayan de aquí como liberadas, pues, porque yo siento que eso es parte de las mujeres que son afectadas por todo este tipo de violencia, tienen esto oculto. O sea, de verdad me pareció terrible eso de que las raparan y después le dieran aceite de resino. O sea, yo nada más me colocaba en la escena, y que te pasearan por el pueblo. El mismo hecho, yo le contaba a mis hijos, les decía, mira, y sabes también, o sea, si tú ibas a visitar a tus padres, porque, bueno, le voy a llevar, uno tiene a un detenido, ¿verdad?, o preso, y uno va, y aquí pasa, porque el doctor lo puede certificar. Tú vas a visitar y a veces eres, o sea, violentada físicamente antes de entrar a ver a tu marido, a tu hermano, a tu sobrino, a tu familia, ¿entiendes? O sea, de verdad que a veces las mujeres que van a visitar a sus parientes
en la escala que sea, de verdad que hay que tener mucha fuerza de voluntad. Yo soy abogada también, yo lo penalista y eso no, o sea, de verdad es así como que porque, ¿sabes? Sufrimos esa violencia. Y bueno, esto que ustedes de verdad trabajaron acá, de verdad me encantó. Me encantó la escena cuando hacen la trenza, cuando piden el performance que hicieron ustedes de raparse las dos, el hacer, cuando hacen ese, como lo que estamos haciendo nosotros, que hicieron esa invitación y invitaron a todos a aportarse un mechón para hacer el letrero también, ¿sabes? Porque eso es así como hacernos sentir lo que ellos sintieron en ese momento y, o sea, la empatía que tiene que haber. Pues. Tenía una pregunta, perdón. ¿Han exhibido la película en salas de cine en España? Porque sí escuché que Gemma dijo que no ha estado en festivales de derechos humanos, que no la han aceptado, pero la han logrado llevar a alguna sala de arte, a salas de cine. ¿La ha visto el pueblo español, la película? Pues, a ver, se estrenó el 5 de noviembre aquí en Sagunto, en los cines de Vigo, y tuvo buena acogida, o sea, habían días de proyección y se llenó la sala. O sea, los días. Quedó gente para verla. Y a raíz del estreno nos empezó a llamar gente de todos los puntos de España interesados en proyectarla. Y bueno, pues estamos programándola, estamos programándola ahora mismo. Nos han llamado Galicia, de Cartagena, de la Universidad de Hernández, la Universidad de Murcia, de Castellón. Hay tanto interés, muchos investigadores también han llamado, y hay tanto interés, ¿no? Que esto te da que pensar que sí que realmente hay una necesidad, ¿no? de hablar del tema. Qué bueno, me alegro. Esa es la idea, porque una obra cobra vida cuando se ve, así como un libro cobra vida cuando lo leen, ¿no? Y el cine es así, tienen que verlo de muchas maneras, pero el público tiene derecho, además, a la información y tiene derecho a ver este tipo de cine que se produce. Yo, bueno, quería aportar un ejemplo que no lo hemos comentado, pero es importante. El trabajo de Lola, ahora de las entrevistas. Nosotras seguimos, bueno, sobre todo la más cerca, ¿no? Sigue en contacto con los entrevistados o con las mujeres entrevistadas. Y va 3, 4 o 5 veces a lo mejor antes de grabar y bueno, eso es muy importante porque vas haciendo un poco confianza. No sé si quieres explicar un poco el proceso, Lola, o bueno. Sí, nosotras nunca fuimos, bueno, ahora por ejemplo nos han llamado de un pueblo donde hay mujeres vivas que fueron rapadas, pero para nosotras nunca fue importante, no era la caza del testimonio. Hacíamos 1, 2 o 3 entrevistas previas, las necesarias, pero luego hemos seguido visitándolas porque ellas necesitaban reparación y hemos comprobado que ellas a veces nos decían que no habían hablado de este tema nunca y que mujeres que, en fin, y que les aliviaba, que les, en fin, que a ellas les sanaba haberlo podido hacer. Y entonces seguimos visitándolas mucho tiempo después. Y mucho tiempo después las historias se completan. Entonces así hemos podido concretar gente que en un principio no habló nada de violaciones y lo está hablando después, ¿no? Entonces, aquí ya no hay nada delante de la cámara, pero sí hay detrás. Y es que yo creo que entre las tres también está ese interés real, reparador. Por lo tanto, esto seguimos visitándolas, claro que sí. Incluso ya formamos como parte, ellas dicen, a mí, no sé a ti si te pasó, Gemma, ¿no? En alguna ocasión con Basi o con, en fin, Concha,
te dicen es que tú ya eres de mi familia. Y yo entiendo que somos de su familia. Sí. De hecho, ya nos dicen, tenéis que venir un día a comer. Bueno, nos están esperando para hacer una proyección con muchas protagonistas, ¿no? Entonces, yo creo que será un encuentro muy, muy hermoso también. Sí, bueno, porque me imagino que es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Que te conviertes como en parte de esa familia, los vas entrevistando, pero ellas van soltando lo que van sintiendo y a la vez, ¿sabes? Ellas le comentan a otras y se sienten liberadas, porque yo pienso que eso es liberarte. Es así como lo que dijo María Dolores con el sacerdote. ¿Cuántas niñas le han pasado eso y en el colegio, por ejemplo? Y cuando tú lo dices, ¿sabes? No te atreviste nunca a decirlo en tu entorno, pero de repente llega una edad en que, y sabes que a mí me pasó esto, ay, es que a ti también, ¿sabes? Porque es esto que nos sentimos que a lo mejor fuimos las culpables, entonces yo me imagino que es lo mismo que le pasa a ellas, pues, y bueno, no es la misma época la que ellas vivieron en ese momento donde había tantos tabú, donde había tantas cosas, a lo que estamos viviendo ahora. Y entonces ustedes lo que se hace es como que se integran a esto y ya ellas, bueno, son parte de ustedes. Y así se va corriendo, que me imagino que de aquí en adelante van a hacer más documentales sobre eso, pues, sobre esa violencia de género, no solo en el franquismo, sino en la que, como dijo María Dolores, sucedió en su pueblo, ¿no? ¿Fue? Bueno, sucedió, si es que yo me entero en mi pueblo, si es que yo no me había enterado de nada, yo no sabía nada, pero es que hemos podido comprobar que esto se dio en todas las comunidades autónomas ahora, pero es que fue una práctica generalizada. Lo llamativo de esto es cómo ha podido ocultarse, cómo esto ha podido ocultarse. Estamos hablando de violaciones en todo el territorio nacional, que estamos hablando de humillaciones públicas que se repiten, sobre todo durante la década de los 40. Y las últimas mujeres rapadas fueron en 1962, por haber apoyado la huelga de mineros en Asturias. Hay todavía viva una mujer que yo sepa, igual hay más, Anita Sirgo, con la que tuve ocasión de hablar y a la que tuve el privilegio de conocer, en el año 62. Pero cuando en la década, sobre todo después de la guerra, esto fue una práctica, estas procesiones de mujeres defecando por las calles de su pueblo delante de sus convecinos, fue una práctica generalizada en todo el territorio español. Y tengo que decir que también una práctica que se perpetró mucho en Francia por parte de los aliados. Sí, ¿sabes? Nos deja así como que impactados. Yo quería decir, María, bueno, estoy impactada, quería darle las gracias a Enrique porque su presentación fue realmente espectacular, sobre todo que también conocieran nuestras rapadas. Cuando hablamos de nuestras rapadas, hablamos de las fuerzas FIUN y de esos casos de mujeres tan emblemáticos que tenemos nosotros también de humillaciones, aunque sean de otro tipo. Entonces esas son las rapadas, entre comillas, lo de rapadas, ¿no? Pero quería también decirles que me encantó, María Dolores, Gemma, sus testimonios, y que ustedes vienen a hacer un poco en la continuidad de todo ese trabajo que estamos haciendo las feministas en el mundo sobre Yo sí te creo. Ese Yo sí te creo es como darle a puerta abierta a que las mujeres hablen de sus humillaciones, de sus discriminaciones, de sus violaciones, y decirles, nosotros sí creemos que a ti te ha pasado y puedes hablar más de empatía. De hecho, María Luisa se conoce muy de cerca que me dicho yo hace el que fueron abusadas y
violadas, entre comillas, en su jerarquía. Entonces, eso me llama mucho la atención y me encanta porque continuamos entonces con este Yo Sí Te Creo, donde vamos a tener historias, pues dolores hechos historias, y que nosotros vamos a porque yo estoy de acuerdo con María Dolores, el que calla es cómplice, y si seguimos callando es cómplice, cada una desde nuestra dimensión y desde nuestro trabajo, ustedes con el cine, tú Gema con el arte, con la construcción de una ciudadanía que sea responsable y que no sea cómplice y que calle la violación a las mujeres, la discriminación y la no igualdad. Así que les agradezco muchísimo en nombre de Mujer y Ciudadanía que hayan aceptado. Esto quedará grabado y será llevado hasta el último rincón de Venezuela para que conozcan la historia de las rapadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Adelante, Henry. Yo quería, bueno, agradecerles también, pero también generar que hagamos una mirada de lo que significa la construcción del perdón desde los ciudadanos. Es decir, muchas veces también se nos puede pasar el tiempo esperando que el Estado pueda generar esa reparación. Y creo que los conciudadanos también, y es lo que nos invita el documental, o lo que nos invitan María Dolores, Gema, Mónica, es con su ejemplo, a reconstruir, a empezar a reparar desde la solidaridad ciudadana para también obligar al Estado a que deba reparar. Yo también rescato lo que planteaba Gema sobre que no es una memoria histórica formal, pero sí es salvar la memoria de lo contado, de lo vivido, de lo sufrido, y contado desde la realidad que significa el daño que se le genera a las familias. Eso para mí es un punto absolutamente importante, y María Dolores me hizo tomar nota por todos lados con palabras tan contundentes como la democracia sigue silenciando a esas mujeres. Yo me tomé la molestia desde hace varios días, desde que me invitó a Ixa, a quien agradezco sobremanera la invitación, porque para mí fue un reto cuando me planteó este cineforo, cuando me planteó el tema, cuando vi la película me quedé conmovido y la tuve que ver una segunda vez con mi mujer, que además me reclamaba el que yo no sabía nada de esto. Tú estudiaste en España, viviste en España casi 4 años y no sabías nada de esto, y empecé a averiguar con mis compañeros del doctorado en Madrid, incluso con unos amigos en Murcia, en Cartagena y en Lobosillo, averiguar, y mi gran sorpresa es que mis amigos en Barcelona, en Galicia, en Asturias, en Madrid, no tenían idea, y empecé a repartir el link para avisarle a la gente, mire que esto es historia viva, esto está, y algunos me han devuelto la preocupación, el dolor, porque al final uno queda humanamente conmovido, como de acuerdo a lo que planteaba María Luisa. También quiero enseñarles un poco que también hay unas rapadas cotidianas en Venezuela que son las madres, las esposas, las hermanas, los familiares de los presos. En Venezuela, así como en España de la dictadura franquista, los familiares tienen que llevarle la comida a sus presos. En Venezuela hoy día, en el 2021, las mujeres tienen que llevarle la comida a sus hijos, a sus hermanos, y para poder visitar a un preso, una mujer debe pasar primero por un sitio en la cárcel donde debe desnudarse. Una vez que se desnuda, debe saltar. Debe saltar en el entendido de que la mujer que visita a un preso se entiende culpable de que en sus partes lleve algo, así no lo lleve. Entonces debe saltar para tratar de que salga de allí cualquier tipo de droga, de instrumento, lo que sea, de su vagina. Y eso a eso debe someterse semanalmente toda mujer que va a una cárcel a visitar a un hijo, a visitar a un familiar, independientemente del delito que haya cometido. Es decir, ya eres culpable por el solo hecho de ser mujer y tener vagina, eres culpable. Y eso es un tema del que no se habla, del que nos callamos, del que no queremos pronunciarlo, pero eso violenta cada vez más, y eso tiene que ver con ese silencio, de esa expresión tan maravillosa que nos regaló María Dolores hoy, sobre el silencio al que los ciudadanos a veces tendemos a acostumbrarnos, o de esa expresión tan bonita que nos regaló Gema cuando hablaba de esa memoria viva que no podemos dejar de que sea solamente la
muy académica memoria histórica, ¿no? La memoria la tenemos que construir los ciudadanos y somos los ciudadanos los que tenemos que empezar a reparar, y por eso este es un momento de darle a ustedes dos, y para que a través de ustedes, a Mónica, y a través de ustedes, a esas mujeres valientes que hablaron, nuestro mayor agradecimiento, porque el sufrimiento es universal. El sufrimiento del ser humano no tiene fronteras, no tiene límites. Nos hace sufrir lo que ustedes vivieron en el momento en que lo vieron, porque sabemos el sufrimiento a que fueron sometidas ustedes mientras oían a esas mujeres contar esas historias que nos unen desde la humanidad, desde el sufrimiento. Así que muchísimas gracias por ser unos seres humanos tan maravillosos. Gracias. Gracias, Henry. El señor Gregorio tiene la palabra, puede abrir su micrófono. Sí, buenas noches desde las Islas Canarias. ¿Me oyen? Sí, perfectamente. Bien, buenas noches. Felicitarles por la iniciativa, a ustedes, y felicitar a las tres codirectoras de este documental. Yo les estoy hablando desde las Islas Canarias, España, unas islas pequeñitas que ahora son famosas por el volcán de La Palma, pero que en su momento fueron famosas porque, sin ser territorio de lucha, sin haber ningún muerto del bando derecha, del bando franquista, calculamos unos 2.000 desaparecidos, que se unen a unos 170, 180.000 desaparecidos en toda España por causa de la Guerra Civil Española. Estamos hablando de desaparecidos, no estamos hablando de muertos en la guerra, muertos por bombardeos o por actos militares. Estamos hablando de personas que fueron secuestradas de sus casas, fueron torturadas, fueron asesinadas y fueron desaparecidas. Estamos hablando de casi 200.000 personas. Pero esas personas tenían mayoritariamente hombres, en un 90 y mucho por ciento. Esas personas tenían madres, tenían mujeres, tenían hijas y tenían amigas. Esas mujeres fueron las grandes valedoras de la memoria histórica, fueron las grandes defensoras de que no se perdiera en el silencio y en el olvido lo sucedido no solo en los 3 años de esa cruenta guerra. Todas las guerras son cruentas, pero esta además fue entre hermanos. Dicen que no hay guerra peor que la que se realiza entre hermanos y entre miembros de la misma familia. Estamos hablando de que la dictadura española empieza en 1936 y finaliza en 1975 con la muerte de Franco. Pero el franquismo sobrevive incluso hoy. Este 20 de noviembre se han celebrado en España varias misas por el alma, el descanso del alma del general Franco y de los caídos en lo que llaman la Cruzada Nacional. Algo está pasando en nuestra sociedad que hace que nuestros gobernantes democráticos no sean capaces de coger el toro por los cuernos y decir: señores, en España hubo una masacre. Esto lo han dicho los alemanes. En Alemania, después de la derrota del nazismo, del nazifascismo y de la victoria de los aliados, hubo represión. Hubo una represión que para muchos países aliados fue poca, pero para los alemanes, que la tuvieron que sufrir, fue brutal. Lo mismo pasa también en Francia con los colaboracionistas del mariscal Pétain. Las primeras rapadas que yo conocí fueron las rapadas francesas. Después, cuando yo empecé a investigar hace 9 años que me dedico a este tema, me encontré con las rapadas españolas. Es lo mismo, es la misma estrategia de avergonzar a la mujer, de estigmatizar a la mujer y de seguir castigando a quien estaba más cerca de los represaliados. ¿Quién estaba más cerca de los soldados? La mujer del soldado, las hijas del soldado, la madre del soldado. ¿Quién estaba más cerca del político represaliado o del sindicalista represaliado? Pues la mujer del sindicalista, la hija del sindicalista. A estas mujeres no solo sufrieron una represión física,
que incluía violaciones, malos tratos, el tema del aceite de ricino, que claro, la profesora Dolores ha explicado, ¿no? Cómo iban defecando por el camino. El darle aceite de ricino, dice, bueno, le dan aceite de ricino, pero no se sabe cuál es el resultado, es que la persona se descompone por arriba y por abajo. Todo eso mal vestida, sucia, embarrada, arrastrándose por las calles de su ciudad, por las calles de su pueblo, delante de sus vecinos, de sus amigos, de sus familiares, ¿no? Estas personas, estas mujeres sufrían también una represión económica que consistía en las multas que se ponían a los represaliados, muchos de ellos ya fallecidos o desaparecidos, es decir, asesinados y desaparecidos, por no presentarse en las comisarías o en los cuarteles o en los centros penales a los que se les destinaba. Tenían que pagar sus familias unas multas que sencillamente deshacían cualquier economía familiar. Sufrían también una persecución, una represión religiosa. Gema conoce perfectamente porque habló con una de las supervivientes de 87 años hoy de esta represión religiosa. Sufrían también una represión de tipo laboral. No se les daba trabajo. En mi pueblo hubo personas cuyo padre y cuyo tío fueron desaparecidos y tuvieron que trabajar en las casas de los que habían asesinado, de los que habían secuestrado, torturado y asesinado a sus parientes. Eran los únicos que, por un mal llamado sentimiento a lo mejor de pena o de vergüenza ajena, se dedicaban a darles trabajo a estas mujeres, por supuesto pagándole lo menos posible. Esto se ha repetido en Alemania, se ha repetido, como decía, en Italia, en Francia, en todos los países que han tenido una guerra, se ha repetido en los países, en la antigua Yugoslavia, en África se está viviendo. O sea, yo creo que la memoria histórica, y es el mensaje que quiero dejar, el mensaje que yo, por ejemplo, he llevado en los 8 años que he estado trabajando con asociaciones de memoria histórica. La memoria histórica ha de servir para construir futuro. Ha de servir para que los derechos humanos, cuyo día celebramos hoy, sirvan para generar un futuro que nos aleje de todo aquello. El lema de la memoria histórica, que es verdad, justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición. Esa garantía de no repetición ha de ser uno de los ejes fundamentales sobre lo que tienen que trabajar las memorias históricas, las asociaciones, los investigadores, los colaboradores que están haciendo actividades muy interesantes como lo que han hecho las 3 codirectoras con este documental, ¿no? Eso es un poco lo que quería aportar a esta charla, y de nuevo felicitar tanto a la organización por haberlo hecho, por tenernos a todos aquí presentes, y por supuesto a las 3 codirectoras de ese magnífico documental. Muchas gracias. Gracias, Gregorio, por tu comentario y por conectarte con nosotros desde las Canarias. Ajá. Dale, dale. Ha dicho una cosa, Gregorio, que lo ha dicho al principio del todo, y es verdad que las mujeres también han sido transmisoras de la memoria oral, ¿no? En el caso, bueno, conozco la asociación donde estaba Gregorio, ¿no? Que justo 2 mujeres son las que estuvieron ahí creando esta asociación para que todo esto se pudiera también sacar a la luz, ¿no? Todos los casos de desaparecidos y bueno, todos lo que, o sea, todo como ellas también fueron víctimas, ¿no? De niñas que se preguntaban, uy, ¿qué pasa aquí, ¿no? ¿Por qué me discriminan, no? Pues no sé, que era una matización también. Gracias, Gemma. Bueno, hemos llegado al final del cine análisis. De verdad, muy agradecida
con ustedes por haberse conectado de verdad con nosotros. Bueno, la conectividad nuestra, como se lo explicó Elisa, ha sido hoy en el día de hoy terrible, pero bueno, aquí estamos. De verdad que ha sido sumamente interesante este documental. Yo puedo decir que en conclusión es que tenemos que tener, Henry, Aiza, memoria histórica. Es decir, eso no lo podemos olvidar jamás, no solo lo que vivieron en España, sino lo que está ocurriendo ahorita en el mundo y lo que nos ocurre a nosotros en Venezuela. Vivimos situaciones muy difíciles, así como las comentó Henry, pero no las podemos olvidar. Yo pienso que todos tenemos que, si no es un documental, el boca a boca es lo más importante, que se sepan las cosas que ocurren, lo que dijo Aiza sobre este movimiento que está surgiendo, de verdad, no solo, bueno, porque despertó por las artes, aquí en Venezuela despertó por las artes, por el teatro, y bueno, se ha ido profundizando un poco más y creo que muchas personas y muchas adolescentes y mujeres se pueden identificar con este documental, y que la memoria histórica no, o sea, de verdad, insisto en que no la podamos olvidar. Y lo que dijo Henry, que nos dejó María Dolores, ese silencio de los ciudadanos, eso tenemos que acabar. Entonces, bueno, yo estoy muy agradecida con ustedes. Emma, darle las gracias a tu hermana también. María Dolores, gracias de verdad. Ya sabes que cuando cruce el charquito, me voy a hacerte una visita, ¿verdad? Y bueno, gracias a Grancina, Elisa, darle las gracias a Bernardo, a Iván, a los organizadores de este Festival de Derechos Humanos, por habernos tomado en cuenta para hacer nuestro cine. Bueno, para ustedes es un cineforo, para nosotros es un cine análisis. Y bueno, Aiza, te dejo para las palabras de despedida. Henry, Gemma, Mónica y María Dolores, agradecidas de verdad con todo esto.